Hoy la ciencia tiene mucho para aportar sobre qué es ser humano, qué es ser humanos, ¿no? Y bueno, sinceramente creo que la salida de todo esto es buscando el interior, pero hoy con la ayuda de la ciencia. Y básicamente lo que vivimos en este año y pico puso a prueba nuestras capacidades de autorregulación. Y muchos de nosotros podemos tener síntomas de estrés, de angustia, de agotamiento, sobre todo de pérdida. Creo que todos tenemos una sensación de pérdida. Y también la incertidumbre acerca del futuro se convirtió en un factor clave. Y afrontar la incertidumbre o negarla consume mucho de nuestros recursos cognitivos y nos provoca un cierto agotamiento. El alargamiento de esta pandemia, la imposibilidad de predecir cuándo va a terminar, los resultados inciertos en el orden de la salud, aumentan un desgaste cognitivo y emocional. Y muchos de nosotros quizás estemos lo que denominamos en la medicina quemados. ¿Qué es estar quemado? Es un estado de decaimiento físico, emocional y mental que se caracteriza por padecer cansancio crónico, cierta desesperanza, un vacío emocional y actitud negativa hacia el trabajo, hacia la vida propia, hacia los demás. El agotamiento emocional es lo primero que aparece y se manifiesta a través de la pérdida progresiva de la energía vital y una desproporción entre el trabajo realizado y el cansancio. O sea, a veces uno no hace tanto en el día, pero se siente cansado. No sé qué me pasa. No hice tanto y no doy más. Y la irritabilidad, la queja, la pérdida de la capacidad de disfrutar de las tareas, son características de este burnout o síndrome del quemado. También es como que nos empiezan a importar menos los demás. Y también puede haber síntomas físicos en el síndrome del quemado, que son dolores de cabeza, alteraciones en el sueño, gastrointestinales, falta de concentración, ausencia de motivación. Y todo esto nos puede pasar ahora, es normal que nos pase. ¿Y cómo tratarlo, cómo prevenirlo? Bueno, es fundamental reservar tiempo y espacio destinado a las cosas que nos despejan, que nos hacen disfrutar de la vida, como son los pasatiempos, el deporte. El deporte es un buen ansiolítico, es un buen antidepresivo, refuerza el pensamiento creativo hacer deporte. También los vínculos, vamos a hablar de los vínculos humanos son claves. La pandemia sin duda produjo cambios en nuestra forma de vida y esto lamentablemente va a durar más tiempo. Por eso vamos a hablar bastante hoy en la charla de lo que viene y de cómo cuidar el bienestar. Yo lo que quiero decirles es que la ciencia y la medicina estudia el bienestar y hay evidencia científica sobre el bienestar, sobre qué nos da bienestar a los seres humanos. El mensaje quizás más importante que quiero darles es que el bienestar se construye, nuestro bienestar se construye. No es que yo voy a salir ahora a la calle y voy a ser feliz o voy a tener bienestar por una varita mágica que me toca, no. En parte mis conductas, mis actitudes, mis decisiones van a influir en mi bienestar. O sea que quiero darle la sensación de que podemos construir nuestro bienestar. Ahora, la pregunta es cómo logramos que ese bienestar nos ocurra. Básicamente, aceptar las emociones negativas es parte de nuestro bienestar. Mantener las redes sociales puede fomentar un sentido de normalidad. Compartir sentimientos es muy importante. Compartir sentimientos nos alivia el estrés y la ansiedad. Básicamente, una dieta saludable es importante.
y básicamente saber que la genética cumple un rol. Un 30% de nuestro bienestar tiene que ver con nuestros genes. 30%. Si yo salgo a la calle y veo el día luminoso o soleado o oscuro, no importa cómo esté, 30% va a depender de mis genes. Esto también significa que hay mucho que podemos hacer que no depende de nuestros genes. Quiero recalcar esto, no entendemos de la ciencia el bienestar como un continuo de felicidad. Experimentar y aceptar emociones negativas es parte de nuestra salud mental. Significa que estamos conectados con lo que está pasando. Reconocer la complejidad de la vida puede ser un camino fructífero para el bienestar psicológico. Reconocer emociones negativas significa que estamos conectados con lo que está pasando alrededor. Y esto es muy importante. Situaciones de dolor o adversidad se pueden abordar con experiencias de aceptación, compasión, altruismo, comprensión, que permiten entender en profundidad nuestra vulnerable condición de seres humanos. Podemos cambiar la manera que sentimos cambiando la manera que pensamos. En la ciencia llamamos reevaluación cognitiva de las emociones. Consiste en modificar el sentido o significado funcional atribuido a la situación que gatilla el estrés. Y esto es muy importante, porque nosotros no podemos modificar la realidad. Lo que sí podemos trabajar en ver cómo abordamos esa realidad. Otra cosa importante para el bienestar es el manejo de las expectativas. Si yo hoy quisiera ser el 10 de la selección argentina, sería el hombre más infeliz del mundo, pero si yo hoy quisiera tratar de comentarles a algunos amigos como ustedes lo que sabe la ciencia del cerebro, sería bastante feliz porque es lo que estoy haciendo. También saborear los acontecimientos ordinarios positivos de la vida. A veces vivimos permanentemente pensando en el futuro o revisando el pasado y nos olvidamos del presente. Y lo voy a repetir, un cerebro atento al presente es un cerebro más feliz y más productivo. Otra cosa que nos da mucho bienestar es realizar actividades que nos generen placer y pasión. Cada uno sabe lo que le genera placer y pasión. Algunos pueden ser bailar, cantar, pintar, cocinar, hacer un asado, escribir. Cada uno sabe, pero cuando hacemos algo que nos gusta mucho, entramos en un proceso que se llama flow, que es un estado muy placentero en que la noción del tiempo, del espacio y de uno mismo disminuyen. Y para que exista flow, debe haber un desafío que no sea muy grande porque nos abrumaría, ni muy chico porque nos quita motivación. El manejo del estrés sostenido en esta etapa es muy desafiante. También la espiritualidad es muy importante para el bienestar. Y la promoción personal de propósitos, de valores y espiritualidad son claves para el bienestar. Una característica de la gente resiliente, la resiliencia es la capacidad de afrontar un problema, atravesarlo y salir fortalecido, es el compromiso con la intención vital y significativa. Las personas resilientes tienen un sistema de creencias bien definido. Meditar, no sé si lo hacen, pero yo lo hago mindfulness, es un tipo de meditación que la ciencia y la medicina moderna ha tomado del budismo. Consiste en disfrutar el presente, una atención plena al presente, sin juzgar, que aparezcan los pensamientos tóxicos que suelen aparecer y que se vayan como nubes. Yo me imagino como si fuera imagínense una ruta donde hay autos, los autos son los pensamientos tóxicos, y uno a veces tiende a meterse dentro de los pensamientos para modificarlos. Y lo que debe hacer es salir de la ruta y irse a una montaña y ver la ruta y ver los pensamientos, pero desapegarse de eso. Y mindfulness ayuda a eso, porque es atención plena, sin juzgar, sensando el cuerpo y
concentrado en la respiración. Y es importante saber que generalmente los seres humanos estamos buscando siempre completar el próximo objetivo y nuestra mente está permanentemente pensando en la próxima tarea, con la falsa creencia de que estar por demás ocupado y haciendo cosas nos llevará a lograr éxito en lo que hacemos, en lugar de disfrutar el momento presente. Sacrificar el presente por la compulsión a terminar cosas relega nuestra felicidad, nos estresa y facilita los pensamientos negativos. En cambio, evitar la multitarea, concentrarnos en lo que tenemos enfrente, puede ayudarnos a ser más felices e incluso más exitosos. Contrariamente a lo que muchos piensan, ni la inteligencia ni el nivel educativo se relacionan con la felicidad. Tampoco es la juventud, a pesar del valor que tiene en nuestra sociedad. Incluso podemos decir que muchas veces son los adultos mayores los que reportan mayores niveles de bienestar. Otro aspecto muy importante del bienestar es la gratitud. En vez de preocuparnos sobre lo que nos falta o lo que nos puede pasar, es importante pensar de qué estamos agradecidos. Por ejemplo, a veces yo me levanto y digo, uy, está todo mal en mi vida, pero enseguida agradezco estar vivo, mover los brazos, las piernas, hablar. Muchos de mis pacientes no pueden hacerlo. Muchas personas logran sus objetivos y creen, quizá por eso lo persiguen, que por el hecho de conseguir el objetivo tan ansiado van a ser más felices y se van a relajar sus preocupaciones y angustias. Y lamentablemente esto no suele suceder. Logramos un objetivo, inmediatamente después de un tiempo empezamos a desear algo más. El que ganó 1 quiere 2, el que pasó una quincena en la playa quiere un mes, el que recibió un pueblo municipal quiere algo provincial, etc. Así que una buena opción es, más que pensar que uno va a ser feliz cuando consiga lo que falta, es pensar en ser feliz por lo que uno tiene. Esto puede parecer sencillo. Uno lo dice, es sencillo entenderlo, pero es difícil hacerlo. Requiere cierta predisposición y entrenamiento. El bienestar no equivale al hedonismo, a la presencia de placer y a la ausencia de dolor. Otra habilidad para entrenar es el optimismo. Tiene que ver con pensar que uno es suficientemente bueno e inteligente y que además está aprendiendo, por lo que hay espacio para cometer errores. Básicamente, para decirlo de una manera científica, la psicología positiva habla de 3 vías al bienestar: la vida placentera, la del compromiso y la del significado. Vamos a tratar de decir que una palabra clave para este momento que vivimos es la empatía, que nos permite fusionarnos en un todo. Y la empatía es clave para adquirir cierta resiliencia. Si tuviéramos que resumir 5 elementos del bienestar, uno hablaría de emoción positiva, que es el placer, el éxtasis, la comodidad y el aspecto más hedónico de la vida. Por ejemplo, cuando comemos una rica comida, el sexo, descansar, mirar televisión, cuando nos bañamos y sentimos el agua caliente. Y las emociones positivas son muy importantes en nuestras vidas. Una teoría muy aceptada en la ciencia demostró que las emociones positivas no solo nos hacen sentir bien, sino que buscan ampliar nuestro repertorio de recursos positivos y promueven la construcción de nuevas estrategias para mejorar la calidad de vida. El segundo punto es lo que le mencioné, el flow, el fluir, este estado fisiológico que experimentamos cuando algo nos gusta y perdemos la noción del tiempo, de nosotros. También el sentido. Encuentren algo que vaya más allá de ustedes.
tiene que ser algo que, un propósito que los exceda. Los logros, el éxito, la experticia son importantes. Y las relaciones humanas. El estudio más largo de felicidad se hizo en Harvard y se lleva a cabo en Harvard, todavía sigue. Lleva décadas, se agarró chicos de barrios vulnerables de Boston y chicos de barrios más acomodados de Boston y los siguió por la vida. Ni la fama, ni el poder, ni el dinero después de cierto nivel predicen bienestar tanto como las relaciones humanas. Así que yo le hago una pregunta ahora a todos ustedes, que no tienen que contestarla, pueden pensarla, pero es ¿cuántos vínculos humanos han construido en su vida? Es una pregunta que no tienen que contestarla, pero se las hago. Le voy a dejar unos segunditos. Vínculos profundos significa a quién le pueden contar un secreto, un complejo, un sueño que quizás no cumplan, una enfermedad. ¿A cuántos? Lo dejo pensar. Quiero que sepan que eso va a darle más felicidad, cuántos vínculos han construido en su vida, que más dinero después de cierto nivel para las cosas básicas o un ascenso laboral. Nosotros somos seres sociales. Si a mí me preguntan, ¿cómo definirías el órgano más complejo del universo, que es el cerebro? Yo le diría que es un órgano social. Nosotros prevalecimos entre las especies, no por nuestro cuerpo ni por nuestras fuerzas, sino por la capacidad de vivir en grupos complejos. Y así como el hambre es una alarma fisiológica que nos dice que tenemos que alimentarnos para sobrevivir, o la sed es una alarma fisiológica que nos dice que tenemos que hidratarnos para sobrevivir, o el dolor es una alarma fisiológica que nos dice que tenemos que prestar una atención al cuerpo o a una parte del cuerpo que está sufriendo. La soledad es una alarma fisiológica que nos recuerda que somos seres sociales. La soledad crónica nos mata. La soledad crónica es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo o que la polución ambiental y tan importante como la obesidad. Y no quiere decir vivir solo o acompañado. Uno puede vivir solo y sentirse en una red social, o puede vivir acompañado y sentirse solo. Yo, cuando fui a estudiar a Estados Unidos, me acuerdo que llegué a Boston y salí de mi red de Argentina. En ese momento no había WhatsApp, internet, nada. Y fui a vivir con un japonés, con un europeo, pero estaba sin mi red y me sentía muy angustiado. Y la pandemia, lamentablemente, en los mayores agravó la soledad. Es muy importante consolidar los vínculos humanos. La gente que nos rodea influye mucho en nuestra felicidad. ¿Y cómo será el valor del altruismo? Que es otra cosa que nos da bienestar. El altruismo no solo beneficia a quien ayudamos o a quienes ayudamos, sino que activa, cuando somos altruistas, nuestro sistema de recompensa del cerebro. Ser generoso, por ejemplo, produce una sensación de bienestar muy importante. Las personas generosas reportan tener más amistades, dormir mejor y superar de mejor manera los obstáculos que las personas mezquinas. Así que es muy importante para ser feliz el contacto humano, el flow, o el estado, fluir, este proceso de fluir, un propósito, el altruismo, disfrutar del presente, hacer lo que nos gusta, y también un sentido de satisfacción con uno, trabajar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos, el manejo de las expectativas, gratitud. ¿Cómo será el mundo que viene? ¿Cómo va a ser el mundo post-pandemia? Bueno, las pandemias siempre cambiaron a la humanidad. Así que es muy probable que esta pandemia nos cambie. Puede ser para bien o para mal, depende de nosotros, de la acción humana. Ahora, sin duda, todo parece indicar que nos encaminamos a un modelo híbrido en muchas áreas, la salud, la educación,
el trabajo que combine lo presencial con las alternativas digitales. Durante este año y medio le perdimos un poco el miedo a la deshumanización de la tecnología, pero quiero que sepan esto, que es muy importante. Hay muchas capacidades humanas que nos hacen humanos, que nos diferencian de las máquinas, que nunca van a ser superadas por las máquinas. Y ahí es donde tenemos que invertir. Ni la inteligencia artificial más sofisticada, ni la computadora más sofisticada, ni la tecnología más sofisticada van a imitar o van a alcanzar las habilidades humanas que nos hacen humanos. Nuestras capacidades humanas seguirán siendo irreemplazables. Y esto es muy importante para educarnos, para el empleo del futuro. Esto no debe desalentarnos, más bien impulsarnos a invertir en lo que nos hace humanos. Por ejemplo, el conocimiento enciclopédico y las memorias prodigiosas van a dejar lugar a nuevas habilidades, ya que hoy la información está más disponible que nunca en la historia. Los trabajos del futuro valorarán mucho nuestra resiliencia, nuestra capacidad de adaptarnos a contextos cambiantes, lo que llamamos flexibilidad cognitiva, la capacidad de resolver problemas complejos, es decir, encontrar respuestas novedosas a situaciones difíciles. En este mismo sentido, la creatividad humana será esencial y por eso los roles que requieran creatividad humana no podrán ser reemplazados por la tecnología. La capacidad de pensar críticamente, de observar, de reflexionar. La negociación va a ser irreemplazable por las máquinas o la tecnología o la inteligencia artificial. La intuición humana, el contacto humano. En este sentido, y es el título de esta charla, las habilidades emocionales y sociales son esenciales para la supervivencia, para el bienestar, y esto no lo va a hacer ninguna inteligencia artificial, ninguna computadora, por más sofisticada que sea. Ahí tenemos que invertir. En la educación, para el trabajar, el futuro va a estar muy ligado a estas características humanas. Las computadoras o la inteligencia artificial pueden ser más inteligentes que nosotros en muchos aspectos, pero nunca lo van a hacer en habilidades como la compasión, en la empatía, en imaginar qué piensa el otro, qué siente el otro. La inteligencia colectiva nunca va a ser superada por la máquina. La capacidad de liderar, de manejar equipos. Por más información estadística que una máquina pueda procesar, es improbable que detecte liderazgos, personas talentosas, lidie con personalidades complejas. Por más pantallas que tengamos, la compañía y el cuidado amorosos del prójimo será algo muy importante. Las personas que tengan empatía y compasión van a tener mucho trabajo en el futuro. El jefe, el comerciante, los maestros, las maestras, el médico no va a desaparecer. Porque el contacto humano es irreemplazable. Y hablábamos de la inteligencia colectiva, y hoy sabemos de la ciencia que la inteligencia grupal es mucho más, o la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Y hay 3 factores que predicen el éxito de un equipo. El primero es que haya miembros del equipo que tengan empatía. La empatía en los miembros del equipo es muy importante. El segundo, que además del líder, el líder es clave. El líder tiene que tener visión, coraje, articular, sacar de la inercia a la gente. Pero además del líder, los grupos que tienen éxito son los que tienen otras voces dominantes. Y el tercer factor es la diversidad de género. La diversidad de género influye en el éxito de un equipo. Ahora, ya que hablamos del liderazgo, me gustaría, todos ustedes son líderes, manejan gente, emprenden, trabajan, estimulan, y me gustaría hablar de qué significa el liderazgo. El liderazgo es una habilidad de articular una visión, casi un propósito vital, e ir hacia esa visión con decisión, coraje, casi quemando las naves. Esa actitud inspira a los demás a salir de la inercia de su propia existencia y aspirar a una utopía. Casi sin metas, porque como decía Machado, el problema de la meta es que muchas veces se cumple. El propósito es el camino. Y los líderes son más eficientes cuando logran inducir a sus seguidores
de forma tal que estos puedan ver los intereses del grupo como intereses propios. Y hay diferentes tipos de inteligencia, pero el coeficiente intelectual no predice tanto liderazgo como la inteligencia social. La inteligencia social, o sea, la empatía, la capacidad de imaginar qué piensa el otro, que el otro tiene creencias diferentes a la de uno, o la habilidad de sentir lo que siente el otro, predice más liderazgo que el coeficiente intelectual. Y a veces, quiero decirles que vivimos más allá de la pandemia, ahora vivíamos ya antes de la pandemia con el celular, todo el día contestando WhatsApp, viendo las redes sociales. Bueno, ahora estamos en una pandemia, tenemos que usar la tecnología, pero si ustedes me dicen, Facundo, ¿cómo será el mundo en unos años? Yo no tengo dudas que lo más sofisticado, lo más valioso en el futuro va a ser el contacto humano. O sea, ver a alguien en 5 años, imaginémonos en el 2026, ver a alguien todo el día contestando WhatsApp o con el celular va a ser como ver a alguien fumar en un avión. Lo que vamos a valorar en el futuro va a ser el contacto humano. Ahora, yo creo que vamos a esto híbrido que decía, por ejemplo, cómo me imagino la educación híbrida. Antes íbamos a la universidad o al colegio para aprender un tema. Y después hacíamos los deberes en nuestras casas. Ahora me lo imagino inversamente. Hoy puedo, por cualquier tablet o iPad o celular, puedo aprender con YouTube una clase, que hay muy buenas clases gratis incluso de cualquier tema. Y me imagino el aula en el lugar donde se hacen los deberes conjuntamente, donde se genera la inteligencia colectiva. El médico no va a ser reemplazado, perdón. Pero la videoconferencia o la telemedicina va a ser muy útil. Podemos hacer diagnósticos en el medio de la Puna, desde Buenos Aires, sin tener que gastar en pasaje, ni en hoteles, ni en estadía. Así que vamos a un mundo híbrido. El problema es que hace tiempo que los seres humanos vivimos mejor, más allá de esta pandemia, pero si uno ve comparado con siglos atrás, uno ve que estamos mejor en expectativa de vida, en tecnología, pero sin embargo nos sentimos peor. Y a veces esto es por el factor humano, por nuestros esquemas mentales, nuestra manera de procesar la información. Y vivimos con sesgos, muchas veces estos sesgos o estos hábitos se instalan torcidos y vemos un poco todo torcido también. Así que muchas veces para cambiar necesitamos cambiar el contexto. La conducta humana no cambia tan fácil. Si queremos hacer dieta, lo primero que tengo que hacer es que en la heladera haya frutas y verduras, porque si hay quesos o cosas ricas, por más que hagamos el esfuerzo, el contexto nos va a influir en la conducta. Hay un experimento que, en realidad fue un experimento real, que pasó en el aeropuerto de Ámsterdam. En el aeropuerto de Ámsterdam, los que manejaban el aeropuerto de Ámsterdam querían cambiar la conducta de la empresa. Es un aeropuerto amplio, el aeropuerto de Ámsterdam en Holanda, y tenían un dilema porque querían robotizar muchas áreas, entre ellas la limpieza, pero en el baño de los varones, en los baños de los varones, había muchos baños de varones, hay muchos baños de varones en el aeropuerto de Ámsterdam, había mucha orina en el piso, porque la gente, bueno, se vende cerveza en los bares y la gente va mucho al baño, los varones, y orinan fuera del mejitorio. Entonces no podían reducir el personal porque había que limpiar permanentemente los baños, los muchísimos baños del aeropuerto. Y si hubiesen puesto un cartel en la puerta del baño diciendo racionalmente, por favor, orinar adentro, no hubiese pasado nada. Ahora, ¿qué hicieron? Y ahí les digo cómo el contexto modifica nuestra conducta. Dibujaron en el mejitorio una mosca.
Y es más, muchos varones que van por los aeropuertos pueden ver moscas en muchos mejitorios de los aeropuertos ahora. Y entraban los pasajeros y iban al mejitorio, veían la mosca y apuntaban a la mosca, y así se evitaba que se orine fuera del mejitorio. Lo hacían inconscientemente. Lo que quiero demostrar acá es cómo un cambio en el contexto nos cambia. A veces si uno quiere cambiar, tiene que cambiar el contexto. Y si uno quiere cambiar a alguien en el trabajo, quizás haya que cambiar algo en el contexto. Les cuento otro experimento, pero real. En Alemania, nadie donaba los órganos post-mortem, casi el 10%. En Austria, un país similar, la lengua similar, el ingreso socioeconómico similar, la geografía similar, todos donaban los órganos post-mortem. ¿Por qué? Por un pequeño cambio en el contexto. Cuando en Alemania se sacaba el carnet de conductor, había una frase que decía: si usted marca con una cruz acá, dona los órganos. Todo el mundo actuaba por defecto, nadie marcaba y nadie donaba. En Austria, cuando sacaban el carnet de conductor, había una frase que decía lo inverso: si usted marca con una cruz acá, no dona los órganos. Nadie marcaba igual que en Alemania, pero como la pregunta estaba reformulada, todos donaban. O sea que denle bolilla al contexto. Muchas veces si queremos cambiar o cambiar a alguien en nuestra empresa, en nuestro trabajo, debemos considerar cambiar el contexto. De hecho, 2 premios Nobel en economía de los últimos años, Daniel Kahneman y Richard Taylor, fueron, los dos son expertos en la mente, porque probaron que inclusive la decisión económica tiene que ver, la teoría clásica económica de decisiones sostiene que tomamos decisiones en forma racional, en forma individual y basados en analizar los pros y las contras. Y la neurociencia hoy muestra que en realidad nuestras decisiones no son tan individuales como pensamos. La gente que nos rodea influye, de hecho, cómo uno se viste depende del lugar donde vive y de las condiciones, del contexto. Tampoco tenemos toda la información. Cuando decidimos estamos bastante sesgados. Y no somos racionales. La emoción juega un rol importante en la decisión. De hecho, tenemos 2 sistemas de decisiones. Uno que usamos la mayor parte del día, que no es consciente, es automático, está basado en las emociones, en las experiencias previas, en los hábitos, en los aprendizajes previos, y no requiere tanto gasto energético, por eso lo usamos la mayor parte del día. Tenemos otro sistema de toma de decisiones que es consciente, que requiere gasto energético, que es deliberado, analítico, lógico, pero no lo podemos usar todo el día, porque no tenemos recursos cognitivos ilimitados. Los recursos cognitivos humanos son limitados. Por eso vivimos en forma automática, con hábitos que a veces no podemos cambiar, y cuando se instalan torcidos, como los hábitos buenos se instalan bien, los hábitos torcidos se instalan también bien, y a veces es difícil modificarlos, a no ser que trabajemos o modifiquemos el contexto. Y vivimos este proceso automático casi todo el día, y a veces tenemos un mecanismo racional de decisiones, lógico, analítico, deliberado, pero no lo podemos usar porque requiere gasto energético y los recursos cognitivos son limitados. Son las 9 menos 5, menos 6 casi, así que me gustaría dar lugar a unos minutos de preguntas y respuestas, así charlamos un rato. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Facundo. Muy clara tu conferencia, la verdad que esclarecedora de muchos temas que todos nos preguntamos a diario, ¿no? Sobre todo cómo pensar en cómo ser más felices, cómo tener más bienestar, y la verdad que nos diste muchas pistas para lograr eso. Bueno, Y tengo fíjense algunas que preguntas. muchas veces, fíjate Daniel, que muchas veces en el día no trabajamos para ser felices, para bienestar. Hacemos cosas que no
que no nos llevan al bienestar. Así que ojalá que hayan tomado nota, porque lo que yo dije recién muchas veces es de sentido común, pero el valor que tiene no es porque lo dije yo, sino porque hay evidencia científica Claro, claro. de estos pasos para tener más bienestar. Sí, sí, cuesta darse cuenta y como vos decís muy bien, cuesta disfrutar lo que uno tiene hoy. Totalmente. Bueno, tengo algunas preguntas. Carmela pregunta, ¿cómo se enfrenta el estrés en el siglo XXI? Muy buena pregunta. El estrés es una parte esencial de nuestro sistema adaptativo frente al contexto. O sea, si yo mañana a la mañana tengo que dar una charla en un idioma que no es el mío y de un tema complejo, voy a estar estresado. Si hay un periodista ahora en el Zoom que tiene que hacer una nota online de esta charla, va a tener que estar estresado. O sea, el estrés es un mecanismo fisiológico normal del cuerpo que aumenta ante el cambio de contexto, la adversidad. El problema no es el estrés. El problema es que a veces la respuesta al estrés puede excederse o perpetuarse y se hace el estrés crónico. Y esto genera ansiedad o angustia o depresión. Pero contamos con mecanismos eficaces para atonar el estrés y básicamente es dormir. El sueño es muy importante, el sueño es salud, 7-8 horas por día, ejercicio físico. También hacer cosas que nos despejan, pasatiempos, paseos al aire libre. El deporte es fundamental, el deporte es clave para manejar el estrés. Y también el contacto de los amigos, de la familia, ayudan al estrés. Y también lo más, te diría, cognitivo es esto que les contaba en la charla, de que, por ejemplo, yo ahora puedo terminar la charla esta y decir, uy, me olvidé de decir tal cosa, uy, quizás no le gustó, me lo puedo imaginar, porque ustedes por educación me van a decir que estuve bien, y me voy a sentir mal. O yo ahora puedo terminar esta charla y decir, qué bueno, me encontré otra vez con mis amigos de Cofaral, les pude dar algunos datos sobre cómo pasar estos tiempos difíciles, me voy a sentir bien. Entonces, cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos es muy clave para el estrés, porque la realidad no la podemos cambiar. Yo ahora bajo a la cochera, yo vivo en un edificio, bajo a la cochera, veo el auto rayado, yo ya no puedo cambiar la realidad. Lo que puedo hacer es decir, bueno, es una raya, tengo a mis hijos sanos. O sea, cómo uno responde a la realidad también influye mucho para manejar el estrés. Perfecto. Bueno, Omar pregunta, ¿cuál sería la hermosa razón que el uso del celular en el futuro sería como fumar en un avión? Algo que vos dijiste recién. Sí, que alguien, que alguien chequee WhatsApp así todo el día, que esté conectado, ahora nos parece normal. Como hace décadas nos parecía normal alguien que fume en un restaurante o en un avión. Con el tiempo la ciencia mostró evidencia que el cigarrillo hace mal y hay gente que sigue fumando igual, pero tardamos décadas en limitar fumar en los restaurantes o limitar fumar en los aviones. Ya sabemos que estar todo el día conectado al celular, mandando WhatsApp, pasando las redes sociales, nos hace mal. Nos genera más ansiedad, más estrés, nos impacta en el sueño. Sin embargo, la sociedad va a tomar un tiempo en darse cuenta de esto, que un cerebro atento es un cerebro más productivo y más feliz. Así que yo me imagino claramente que en el futuro, yo ya lo hago porque lo conozco, no es que necesito más evidencia. Inclusive mis hijos pobres sufren porque son hijos míos, porque yo los limito mucho en la tecnología. Pero ya sabemos que la tecnología todo el día nos pone más ansiosos, nos estresa, nos angustia, nos impacta en el sueño. Pero para que esto prenda en la sociedad va a pasar tiempo. Pero ya hay datos. Pero yo claramente me imagino que en 5 y 10 años los más cool, como comer comida vegetariana o comer lo más de moda en el futuro va a ser el contacto humano. Vamos a valorar mucho el contacto humano y nos va a parecer una locura en 10 años o en 5 alguien que esté todo el día conectado. Como me parece una locura alguien que fume en un avión. Claro, claro, está claro. Bueno, Antonia pregunta, ¿en qué porcentaje cree usted que afectó la pandemia en la unión familiar y en general en la sociedad? Muy buen punto. Gracias por este punto. Mira, la salud
es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Y la pandemia afecta mucho a la salud mental, y acá no se habló casi de la salud mental en el país. Y para mí el abordaje de la salud mental es tan importante como la vacunación. No para mí, para la Organización Mundial de la Salud también. O sea, la salud mental debe ser una respuesta integral importante de la pandemia. Y afecta a todos. Todos tenemos esta sensación de pérdida que les dije. Pero básicamente los más vulnerables en cuanto a salud mental, a angustia, ansiedad, estrés, etcétera, son los niños, porque el cerebro termina de madurar después de los 20 años y a los niños los agarra modulando sus emociones. El segundo grupo más vulnerable al impacto negativo en la salud mental son las mujeres, por el aumento del trabajo inequitativo doméstico, con los chicos en la casa, mayor violencia verbal y física doméstica. El tercer grupo somos nosotros, los médicos, los enfermeros, los camilleros. Estamos muy afectados por todo esto. Ustedes también. Y por otra parte, los más grandes, los ancianos, los adultos mayores, porque ya había una epidemia de soledad antes de la pandemia que ahora se agravó. Y también los más pobres. O sea que en realidad todos tenemos un impacto emocional que va a durar más que la pandemia. El impacto psicológico de la pandemia dura más que la pandemia. Pero hay 5 grupos que son de mayor vulnerabilidad, que son los que nombré. Perfecto. Bueno, Zapulia dice, en el contexto actual donde la sociabilización no ayuda, ¿cómo hacer para no sentir la soledad? Muy buena pregunta también. Ahora, en este paréntesis, debemos usar la tecnología y expresar nuestros sentimientos, inclusive con los chicos, por ejemplo. Hay que pedir a los chicos que expresen sus emociones. También los chicos nos miran más de lo que pensamos, y si nos ven angustiados, irritables, lo detectan fácilmente. Y tenemos que usar la tecnología para hablar con nuestros amigos, amigas, pero básicamente tenemos que ahora usar la tecnología para conectarnos y expresar nuestras emociones. Contarle a la gente que queremos y que acá les confiamos cómo nos sentimos, nos produce un alivio y alivia el estrés. Bien. Mario pregunta, ¿por qué cree usted que en esta pandemia a la salud mental no se dio la importancia o trascendencia que tiene? ¿Qué llevó a la negación de la misma? La verdad, yo estoy muy indignado con ese tema porque fue así, y es así todavía. No hay grandes campañas de lo que llamamos nosotros psicoeducación, de cómo preservar la salud mental en estos tiempos. Me parece que los gobiernos deben hacer esto a nivel municipal, de provincia o nacional. Tienen que insistir porque, repito, no se puede separar la salud física de la salud mental. El estrés crónico, la ansiedad y la depresión es como la diabetes o la infección. Es la salud es una sola, y acá lamentablemente hablamos solamente de salud física, que está bien hablar de salud física, pero yo repito, la respuesta ante una pandemia en la salud mental debe ser tan importante como la vacunación. Así que coincido que no se hizo, pero bueno, esta charla sirve para aportar un granito de arena, pero debería ser algo masivo, porque ustedes tienen la posibilidad en esta charla de entender esto, de hablar de esto, pero la mayor parte de la población no tiene. Hay mucha gente que está viendo sufrir a los chicos, y el impacto psicológico en los chicos va a durar mucho más que la pandemia. Bueno, acá había justamente una pregunta relacionada a esto que estás diciendo, Facundo, de los niños. ¿Cómo crees que esto puede afectar? Y si van a tener la suficiente resiliencia para salir fortalecidos los niños de esta pandemia. Sí, han sido impactados los niños, por eso las clases presenciales son claves, porque ir al colegio no solo es aprender algo concreto, que lo es, sino también es construir una identidad. Ir al colegio es sociabilizar con amigos, que eso mejora el bienestar mental. Para muchos chicos en Argentina es comer también. Por eso el impacto de tanto tiempo sin clases presenciales, más allá del esfuerzo docente por las clases virtuales, tanto tiempo sin clases presenciales fue una tragedia en la Argentina que va a tener un impacto de décadas. Y lo primero que tenemos que hacer en una pandemia es tratar de abrir las aulas, abrir los colegios, no cerrarlos.
Se debe cerrar una escuela solamente si hay un brote o si hay un aumento de transmisión comunitaria en la zona del colegio. Pero lo que tengo que hacer es volver al colegio, que los chicos estén socializando con los amigos, eso es que hagan deporte, que salgan al aire libre y que expresen las emociones. Perfecto. Mónica pregunta si recomiendas la meditación. Sí, totalmente. No solo la recomiendo para enfermedades, para el dolor crónico que se usa, para la depresión, la ansiedad, el estrés, que además del tratamiento médico convencional se usa la meditación, sino para todos nosotros. Yo medito, cuando tengo un tiempo libre me pongo los auriculares y hago mindfulness, que es este tipo de... Yo la que uso es la que recomiendo yo, es algo gratis, que pueden buscar en internet ahora, en YouTube, ahí se llama mindfulness. Lo voy a escribir acá. Acá lo voy a escribir. Ahí está. Se lo mandé a todos. Ah, no, a los panelistas se lo mandé, pero pará, se lo voy a mandar a todos. En el chat. Así buscan en Google o en YouTube. Hay clases gratis de mindfulness en español. Es una técnica de meditación budista que la medicina y la ciencia moderna la utiliza para tratamiento adicional al clásico para el dolor, la depresión, la ansiedad, el estrés, pero también, aunque uno no tenga ningún trastorno, para mejorar su calidad de vida, mindfulness es muy, muy bueno. Es una técnica de meditación que es atención plena, sin juzgar, sensando el cuerpo y concentrándonos en nuestra respiración. Es muy buena. Y lo podemos hacer en nuestro escritorio, no necesitamos mucho tiempo, hay que hacerlo diariamente, porque la meditación no es que se aprende y listo, es una práctica, es un proceso. Pero sí, es muy bueno, yo lo recomiendo altamente y hay muchas tutoriales gratis en Google. Perfecto. Maxi pregunta, ¿puede explicar por qué las personas sin condicionantes genéticos se niegan a la realidad o niegan lo obvio relacionado a la negociación de la pandemia o función de las vacunas contra el COVID? Bueno, tienen que ver con los sesgos. A medida que uno crece, todos nosotros vamos construyendo como una antiojera, porque nosotros, bueno, por suerte expliqué cómo decidimos. La mayor parte del día decidimos en forma automática. Nosotros no tenemos tiempos ni recursos cognitivos como para decidir racionalmente. Entonces, vamos con esquemas mentales, tomando todo lo que coincide con nuestros prejuicios, con nuestros esquemas mentales, con nuestros sesgos, e ignorando lo que no coincide, más allá de la verdad. Por eso es difícil convencer a alguien con la verdad, porque si tiene prejuicios previos no lo va a entender. Hay dos cosas más importantes que la verdad para nuestra especie. Primero, pertenecer a una tribu. Somos tribales, porque así sobrevivimos en miles de años. Entonces, nos interesa más pertenecer a una tribu que la verdad. Por ejemplo, si yo soy un biólogo que entiende que el cambio climático es una realidad, pero vivo en Iowa, en el Midwest americano, soy votante de Trump, conservador, y soy anticiencia, o mi entorno es anticiencia, perdón, yo no porque soy científico, pero mi entorno es anticiencia, yo entiendo que el cambio climático es algo real, pero como es un movimiento de izquierda, es un movimiento progresista, y no pertenece a mi tribu, yo trato de minimizarlo, ignorarlo. Y hay otra cosa que es más importante que la verdad, además de ser tribales, que es la sobrevivencia. Hace miles de años, estaba un antepasado nuestro, hace 40.000 años, con el mismo cerebro, veía una sombra en el bosque y no... Si se ponía a pensar si era un oso que lo podía matar o una rama que daba sombra, si buscaba la verdad, quizá era un oso y lo mataba. No importaba la verdad, disparaba. Y así seguimos viviendo, seguimos iguales. Vamos construyendo esquemas mentales, sesgos, y vamos por la vida tomando todo lo que coincide con lo que pensamos, con nuestros sesgos, e ignorando todo lo que no coincide. No importa tanto la verdad. Por eso, muchas veces no queremos enfrentar la evidencia. La evidencia muchas veces no cambia la forma que pensamos. Y así somos, lamentablemente. ¿Y cómo salimos de esto? Con empatía y por arriba, con algo superador. Perfecto. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas, porque ya se nos está acabando el tiempo. Graci dice, la pandemia nos impidió transmitir los sentimientos de contacto por el temor a la enfermedad. ¿Cómo revertiremos esto si queda el miedo? Sí, es muy importante no manejarnos con miedo. Necesitamos más cuidado y menos miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos pone a la defensiva. Vamos a tener que convivir con el virus.
Así que menos miedo y más cuidado sería mi consejo. Y vamos a volver a abrazarnos fuertemente. Falta un tiempo todavía, pero vamos a volver a abrazarnos. Bueno, y la última pregunta, que en parte ya creo que respondiste, pero me parece que también resume el centro de esta charla. Dice, ¿cuáles crees que serán los principales cambios a partir de ahora en nuestra forma de pensar y de relacionarnos? Yo creo que depende de nosotros como sociedad, pero yo creo que vamos a un mundo donde se va a valorar mucho la habilidad humana, lo que nos hace diferente a las máquinas. No tenemos que asustarnos que las máquinas sean, la computadora o la inteligencia artificial sean mejores. Por ejemplo, ya son mejores que nosotros para procesar grandes sumas de datos, para encontrar patrones, pero nunca van a ser mejor que nosotros en las habilidades que nos hacen humanos, que son la compasión, la empatía, la detección de líderes, lidiar con personas difíciles, inspirar, reflexionar en el corto plazo con el impacto a largo plazo, manejar equipos, abrazar el dolor. Así que confiemos más en las cosas que, no importa que las máquinas nos superen en muchos temas, nunca nos van a superar en lo que nos diferencia como seres humanos. Bueno, Facundo, la verdad que ha sido un placer escucharte. La charla fue impecable desde mi punto de vista y estamos recibiendo por el chat muchísimos comentarios de agradecimiento y de lo contento que están los socios por esta charla. Estamos recibiendo a cada segundo comentarios por el chat, así que ha sido todo un éxito y para mí un placer que sigas acompañándonos en nuestro evento. No, el placer fue mío, Daniel. Gracias a todos en Confaral y sepan que recuerden que tengo sangre norteña, mi papá era de Tucumán. Así que me siento Claro. no solo en casa, sino también me siento cerca de ustedes de muchas maneras. Bueno, hasta otro momento, seguramente te tendremos presente en la próxima edición, porque la demanda es muy alta de parte de los socios que sigas participando y sigas dándonos estas charlas tan interesantes. Gracias, Gracias, Daniel, y gracias a Facundo. todos. Chao, Confaral. Chao. Gracias, Facundo. Chao, Bueno, chao. y para despedirme de los socios, les recuerdo que mañana continuamos con otra charla. Tenemos una charla científica con puntaje para su título, muy interesante. Y el día jueves, el día de cierre de la Expo, una nueva charla con un economista, el licenciado Roberto Cachanowski, que también va a estar muy interesante. Bueno, los esperamos mañana y el día jueves para continuar con este ciclo de charlas dentro de la Expo Cofaral 2021. Muchísimas gracias por haber estado presente. Buenas noches.